Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por esperar. Bueno, un gusto. La verdad, muchas gracias por el tiempo que reservaron en su agenda. Y nada, la idea es que hoy podamos tener una conversación que nos permita avanzar en ese tema que a tantos de nosotros nos interesa hoy en día, que es la transición, el cambio, que para muchos es bastante difícil, incluyéndonos. Así que bienvenidos una vez más y espero que esta charla, esperamos que esta charla sea enriquecedora para cada uno de ustedes. Entonces, pues vamos a ir avanzando, nos vamos a presentar para quienes no nos conocen. Por favor, mi queridísima Lina, a los Como honores. no, muchas gracias. Bueno, yo soy Lina de Giglio. Me he especializado en los últimos años en felicidad en el trabajo y en bienestar laboral, cuando todavía era algo de lo que se hablaba poco. Ahora, por suerte, esto está arriba de la mesa. Podemos trabajar francamente en políticas, estrategias, procesos, prácticas y sobre todo en la dimensión individual de la búsqueda del bienestar laboral, porque es nuestra responsabilidad. Así que ahí vamos. Bueno, y yo, Fabián Camargo, para los que no me conocen, yo vengo del mundo de la publicidad y el mercadeo y por más de 25 años estuve metido en esa historia hasta que la vida vino y a través de uno de esos cambios radicales me llevó a otro lado, me llevó a ver que existen otras posibilidades y que definitivamente estamos todos en este mismo camino del cambio. Así que hoy, como parte de esa misión que tanto Lina como yo tenemos, pues queremos compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia. Esta charla es un atrevimiento, la verdad. Esta es una charla que la traemos desde el respeto, la humildad, nuestros puntos de vista vienen muy sustentados desde la experiencia, desde nuestras vivencias personales, al igual que de las profesionales. Y también entendiendo que las experiencias para cada quien son completamente diferentes, pues también tenemos muchos puntos en común. Y esos puntos en común son los dolores que ese cambio conlleva, que ese cambio nos trae. Así que la charla de hoy, pues esperamos que sea amena, que podamos llevarles a ustedes la mayor información posible. Y bueno, vamos a darle inicio. ¿Te parece, Lina? Y cabe aclarar que en realidad esta charla surge a partir de una conversación privada y personal, ¿no? En un intercambio con Fabián. Y empezamos a intercambiar ideas y a decirnos cosas mutuamente y a reflexionar sobre este aspecto. Y nos pareció que era una buena idea abrir la comunidad para compartir también con otros nuestros pensamientos y nuestras observaciones. Así que Fabián va a iniciar la charla, va a hablar de su experiencia y yo voy a tratar de aportar la mirada organizacional sobre estos procesos de cambio, ¿verdad? Fantástico, pues nada, como tú bien dices, este tema también es algo de lo que no necesariamente estamos conversando todo el tiempo, Mm. porque obviamente nos pone en vulnerabilidad. Y para poder hablar del cambio es importante y es interesante el entender que nosotros, nuestro cerebro, está acostumbrado a lo conocido, a lo que resulta cómodo, y ese es el hoy. Lo que tenemos hoy es algo que dominamos y que nos permite de una u otra manera darlo por sentado, confiarnos de que eso va a estar por siempre o hasta que nosotros lo decidimos y lo aportamos y lo ponemos el foco, ya sea en las cosas, en las situaciones, en los momentos. Y cuando aparece un cambio, inmediatamente nos desconfigura la vida y nos saca de ese punto de comodidad. Y cuando ese cambio aparece, pues nos lleva a una transición. ¿Qué es una transición? Una transición básicamente lo que nos está llevando es pasar de un estado a otro, ¿ok? Y la transición es la consecuencia de una acción. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos a algo que está por suceder o ya sucedió, entramos en un punto en el que como seres humanos a veces nos perdemos, nos paralizamos, quedamos en un espacio neutro
Y allí, en ese silencio, comenzamos a pensar, a enredarnos, a sentirnos solitarios y nos damos cuenta que efectivamente en ese punto estamos llegando al cambio y el cambio nos espanta. El cambio, era una palabra gigantesca y básicamente el cambio es transformar una cosa en otra, es abrirle un espacio nuevo dentro de ese disco duro que tenemos para poder aprender de una situación, poder tomar lo mejor de una situación. Y allí es en donde más nos cuesta, porque es duro soltar. Y cuando el cambio llega, pues nos paraliza, sentimos que estamos enfrente de lo desconocido. Y eso lo traducimos como oscuridad. Y oscuridad desde ese concepto, quizás que nos hemos ido armando a través de las creencias, a través de los miedos, a través de eso que desde nuestros padres, nuestros abuelos ha venido a llevarnos que el cambio hay que tenerle miedo. Y la verdad es que para mí el cambio simple y llanamente nos permite tener un espacio para ver la vida desde otro lugar. Y ese cambio nos lleva a entender que no necesariamente lo que estamos viendo es la realidad, lo que estamos es imaginándola, suponiéndola, porque nuestro cerebro es tramposo, como es un gran aliado, también es tramposo. Y nos va a llevar hacia dónde? Hacia el miedo, que es una reacción natural. El miedo nos confronta, el miedo nos pone en un lugar en el que nos sentimos desvalidos y nos genera zozobra. Y en esos escenarios no somos capaces de avanzar cuando el miedo nos ataca. Y hay algo que pasa que es increíble con nuestro cerebro y es que el cambio se traduce para el cerebro como muerte. Suena dramático, suena ruidoso, suena como tú quieras, pero se traduce como muerte. ¿Por qué? Porque está haciendo que el cerebro salga de su lugar conocido, salga del control, salga de la comodidad. Y eso para el cerebro es terrorífico porque lo pone en escenarios que no conoce. Por lo tanto, tiene a un Sancho Panza, tiene a un lancero que va adelante y lo manda como emisario a molestarnos la vida. Comienza a traernos esos miedos y nos comienza a contar desde el subconsciente esas situaciones en donde quizá fracasamos, en donde no fuimos tan exitosos, en donde el dar un paso nos puede generar daño. Y cuando ese ego nos comienza a contar esas historias, pues ¿qué sucede? Nosotros nos regodeamos en ellas también. ¿Por qué? Porque las asociamos a un sentimiento. Volvemos a esa situación y hacemos match con el presente. Y eso es lo que llamamos resentimiento, que es el volver a sentir. Entonces, cuando generamos coherencia con lo que pensamos y con lo que sentimos, los pensamientos tienen sentimientos y emociones asociados. Cuando hay una coherencia, inmediatamente tu cerebro que no discrimina entre verdad o mentira, lo toma como una gran verdad y lo incorpora en tu ser. Por lo tanto, comienzas a vibrar con esa energía y comienzas a creerte que eres eso, por lo tanto, pierdes el control y le estás entregando el control a tu cerebro, a tus miedos, a tus creencias. Y esto tan solo es el principio de lo que el cambio representa. Entonces, cuando tú llegas a ese punto, en el que realmente el cambio ya se materializa, el cambio está. Hay dos escenarios que podemos asumir y entender. Uno, el cambio cuando es un plan y el cambio cuando llega por sorpresa. Ambos características diferentes, pero puntos en común. Cuando el plan te llega por un plan, perdón, el cambio te llega como plan, ¿qué has hecho? Ya has hecho una negociación previa contigo, sabes que va a suceder, sabes que armas un paso a paso para que esto se dé, para poder despegar. Lo que sucede es que muchas veces también sobrepensamos y ese sobreanálisis genera parálisis y dar el paso hacia el cambio, así sea planificado, cuesta. Y una vez que lo das, te encuentras con que muchas de las variables que habías analizado no necesariamente son y por ende entras en duda y te sacas de la comodidad. La otra parte es la sorpresa. No te lo esperabas, te tomó, pero por la espalda, te descoloca y te empuja a un escenario que no tienes en mente. Y eso inmediatamente te lleva a perder confianza y te golpea.
En mi historia profesional yo viví los dos, para echarles el chisme. A mí se me mezcló el plan y la sorpresa. Yo durante mucho tiempo, en mis últimos años, como miembro y parte de un equipo en una compañía multinacional, me sentía muy tranquilo, me sentía sosegado, seguro, proyectado con un cargo, con un nombre, una compañía que me respaldaba. Y en algún momento de esos últimos años apareció una lucecita roja que se prendió y dijo, mira, esta compañía la va a comprar otra y en algún momento se va a dar ese merge. Para mí fue como, qué maravilla, vamos a crecer. Por ende, el mensaje que tenía que leer entró por aquí y salió por aquí. Este tema no era conmigo. Siguió, avanzó, llegó la pandemia. Durante la pandemia, pues, encerrados, todo lo que conocemos, y se generó otra seguridad. Hasta que no salgamos de esto, pues no va a pasar nada. Y eso también atornilló ese momento de aquí no me va a suceder nada, porque además una compañía tan sólida y durante la pandemia yo veía que otras cerraban, desaparecían, nosotros estables, dije, bien, vamos perfecto. Entonces, seguí adelante, siguió la pandemia, salí y me encontré llegando que la compañía la habían comprado. Y cuando la compraron, junto con otras tantas personas, salí yo. Y por primera vez en la vida, a mis 47 años, me encontré mirando hacia la calle, perdido, desasistido, sin entender qué había pasado, y con ese ego herido de decir, pero no puede ser, o sea, yo, y por eso cuando les decía que se mezclaban los dos mundos del planificado y la sorpresa fue que sabía que esto podía suceder y no hice absolutamente nada para poder cubrirme. Y del otro lado, la sorpresa desde mi ego, creer que yo era intocable y que eso no me podía suceder. Y allí, cuando nosotros entramos en esa negación y no queremos ver, no tenemos la capacidad de hacer ese alto para poder aceptar y entender que eso también es una opción, pues ahí es en donde comenzamos a fallar. Y desde la experiencia es una de las grandes cosas que me ha marcado. Por ende, en ese punto de partida, arrancó todo ese cambio en mi vida. La expectativa y el ego. Entonces, mi cabeza, aún sabiendo lo que les acabo de contar, salí y salí confiado, salí con la cabeza en alto y mi cabeza me decía, esto va a ser fácil, tú tienes la experiencia, tienes el nombre, tienes las credenciales, te van a robar en el mercado, lo va a hacer rapidito. Pasó un mes, pasaron 2 meses y yo desde mi cabeza me veía e imaginaba cómo me veían del otro lado y comencé desde esa prepotencia a entender que nadie me estaba esperando afuera y que además, frente a todo eso, el mundo como lo conocía había cambiado. Eso fue post pandemia y me encontré que todas las normas y la calle había cambiado, desde cómo se entregaba un currículum a cómo se hacía una entrevista. Y que además, en aquel momento, mi perfil no era atractivo para el mercado, no estaban buscando a nadie senior, estaban buscando gente de base que pudiese mantener y aguantar lo que estaba el mercado trayendo. Por ende, nada de lo que yo traía, al parecer, le funcionaba a la gente que estaba buscando perfiles. Y eso me comenzó a cuestionar, me condicionó ese camino porque yo lo tenía planificado. Entonces yo decía, hago A, paso a B, sigo C y D va a ser la continuación, o sea, en poquito tiempo. Y resulta que me cambiaron las reglas, por ende, ni A, B, C, D, todo se desorganizó y ahí fue cuando yo entré en un terror y comencé a cuestionarme. Y eso todo a través de esas máscaras, de esa expectativa que había yo formado, eso que había construido. Y cuando caes en eso y no encuentras la seguidilla del A, B, C, D, seguramente en una de esas, en el D, no llegó como tú querías, entonces uno se desinfla, se desanima y suelta. Y la mayor cantidad de fracasos en la búsqueda laboral es porque te paras en un punto y no permites que la secuencia y la planificación funcione, porque estás esperando que todo suceda como tú quieres y realmente la calle y la vida no son lineales, juegan de diferente manera y eso tenemos que entenderlo. Por ende, cuando yo caí en todo este tema, caí en ese síndrome del impostor, de inmediato comencé a cuestionarme quién era realmente yo, quién era ese Fabián de
veintipucho de años exitosos, de mucho trabajo, de nombre, y que hoy nadie lo volteaba a mirar, que no podía hacer, que yo no podría avanzar en esto que quería. Y comenzó la comparación, comencé a medirme con otros colegas, con otra gente exitosa que estaba caminando y yo no me movía. Comencé a pensar que estaba dañado, comencé a creer que estaba ya demasiado viejo a mis 47 años para volver a empezar en otro sitio, que nadie me quería, que estaba fuera del mercado y que era indigno absolutamente de pasar a una siguiente etapa. Y ahí me convertí en mi peor juez. Comencé a darme duro, porque además somos especialistas y somos buenísimos en tratarnos mal, en hablarnos feo, en señalarnos. Y allí realmente les digo que ese es todo un trabajo, porque al ser el peor juez, pues nos bloqueamos, porque no estamos validando el reconocimiento, no nos estamos encontrando con nosotros. Y lo que estamos es simplemente cayendo en un loop, en una repetición que nos puede afectar. A mí me afectó en lo físico, en lo emocional, me deprimí, caí en burnout, no tenía una visión clara, subía, bajaba, y eso energéticamente impacta y minimiza, y me lleva básicamente a desdibujarme. Te pierdes de la esencia, por un momento dejas de ser ese personaje que te lleva adelante, y no quiere decir que al estar en el dolor no seas el personaje, estás en el dolor, lo que sucede es que entras en ese ser que no se reconoce ni se valora. Y allí es en donde está el primer golpe que puede recibir una persona para poder seguir adelante. Y en eso, pues tú, Lina, me dirás cómo lo ves, qué opinas de esa primera parte, que es tan oscura y a veces suena como tan pesada. Es una etapa oscura. Eh, Consideremos a la empresa también como un ser, como un ente que funciona como una persona y que también atraviesa periodos de oscuridad, periodos de incertidumbre, periodos de cambio, periodos de transformación, con la diferencia que tiene la responsabilidad social de abrazar a sus miembros. Entonces, en lo individual, cada uno hará su camino según sus tiempos internos. En lo colectivo, la empresa tiene alguna responsabilidad adicional. Entonces, si estamos viviendo en temporadas de tantos cambios, de tantas transformaciones, esto debería estar en la estrategia de la empresa. No es algo que puede no estar planificado, ya como en el plano de lo individual, porque la responsabilidad es sobre mucha gente. ¿Qué tendría que hacer una organización para estar preparada para atravesar estos periodos de oscuridad que cada vez son más frecuentes? Tal vez sean más cortos, pero cada vez son más frecuentes, porque en realidad todo cambia muy rápido, ¿sí? Bueno, para empezar tendría que estar entrenando a su gente para afrontar el cambio permanente, ¿sí? Diríamos que hay que generar una cultura del cambio de la que tanto se habla, pero que tal vez no se especifica cuáles son los ejes que hay que desarrollar en las personas para que hagan cultura y que esto sea de alguna manera nutritivo y retroalimentante en estas situaciones de cambio permanente a nivel organizacional. Se hablan de muchas cosas, pero no se hace. También se habla mucho de la cultura del error, ¿sí? Entonces, haciendo un paralelo con los errores que has cometido por lecturas escasas o insuficientes de la realidad, esto también le pasa a la empresa y le pasa a la gente dentro de la empresa. Entonces, solamente va a ser a través del ejercicio del error donde nosotros encontramos camino de certeza. Digamos, es muy raro que nosotros tengamos certezas a priori en un escenario que se mueve permanentemente. Por lo tanto, un par de cosas que la organización tendría que incorporar como sostén permanente de la cultura organizacional es el entrenamiento en la resiliencia, el entrenamiento en la flexibilización, el entrenamiento en la cultura del error, el entrenamiento en el cambio permanente. Y además tiene que ver con algunas cuestiones respecto del cuidado individual, cuando a pesar de tomar estas previsiones para que las personas puedan navegar mejor en los momentos de cambio, en los momentos de transición, inclusive en los momentos de pérdida, se pueda devolver a esta persona que está en situación de cambio, que va a ser despedida, que va a ser o movida de su sector, con todo lo que esto implica, reorganizada, eh,
devolverle la dignidad, que es algo que vos también mencionaste. Así ¿Y qué es. pasa con esta fusión de desdibujarse y perder la identidad, ¿no? Y desdibujarse y perder la dignidad cuando uno pierde la identidad? Entonces, hay una dimensión que cada vez está más presente, más consciente, diría, que es el entrenamiento del autoconocimiento y de la gestión emocional de las personas dentro de la organización, que no solo va a servir para poder alcanzar mejores resultados en términos de que todo vaya bien, aportar a la cadena de valor, tener vínculos más nutricios, sino que un profundo entrenamiento en estas competencias hiperblandas va a hacer que las personas alcancen mayor nivel emocional, mayor nivel de madurez emocional, y por lo tanto, en un momento crítico como puede ser una desvinculación, tenga herramientas internas, las suficientes herramientas internas como para afrontar este cambio sin desdibujarse. ¿Qué rol tiene que tener el vocero del despido? ¿Sí? Yo recuerdo que hace muchos años trabajaba en una multinacional y el gerente de relaciones con el personal, que era el encargado de desvincular, tenía la oficina cerca de mi escritorio. Yo era joven, era una junior en recursos humanos, y yo veía a la gente esperando afuera para entrar y con cara de circunstancias, porque sabían que iban a ser despedidos, ¿no? Y media hora después salían abrazando al gerente, dándole las gracias, ¿no? Casi sonriendo. Y yo lo veía reiteradamente esto. Y un día no aguanté más y le pregunté, le digo, ¿qué les decís adentro? ¿Qué les decís? Que los vas a despedir y salen y te abrazan y te agradecen. Y él me dijo, les devuelvo la dignidad, les devuelvo la dignidad. Y en esta conversación de salida, lo que él hacía era marcar el panorama completo, ¿sí? De todo lo que era este sujeto, que en este momento puntual estaba perdiendo el trabajo, pero que esto no quería decir que perdiera ni la vida ni la identidad, ¿sí? Que era un traspié, que era un momento de oscuridad, que era una transición, que era un cambio. Le recordaba todas sus fortalezas, lo instaba a no volver a cometer los mismos errores por los cuales había sido desvinculado, ¿sí? Y esto devuelve identidad, que una de las cosas que más atenta a las personas es la pérdida de identidad. Las organizaciones tienen que ser responsables de tomar al sujeto en su totalidad y no solamente como empleados. Por suerte, esto cada vez sucede más, porque nosotros no somos empleados, nosotros somos personas que trabajamos y nuestra identidad va mucho más de nuestra identidad laboral. Es cierto que venimos de un paradigma donde el trabajo lo era todo, especialmente los maduros, como Fabiano, como yo. Y las nuevas generaciones ahora no lo viven tan así, por suerte, ¿sí? Alguno podrá decir que entonces hay menos compromiso. Refuto, motivo de otra conversación. La organización entonces, como contenedor social, tiene que acompañar, formar, liderar, pero dar libertad, ayudar a madurar, ayudar a hacerse cargo del propio bienestar y del propio tránsito y de las propias circunstancias de la vida puntuales que cada sujeto va a atravesar a lo largo de los años de su vida laboral. Esto sería una dimensión de la responsabilidad social de la empresa en una situación de oscuridad y de cambio. Es así. Y sumando un poco a lo que tú dices, también hay algo que es importante, porque si bien la organización tiene responsabilidades, tiene deberes, también el individuo tiene el deber de hacer una autogestión. Tú no puedes estar esperando que te estén tirando todo el tiempo un cable para rescatarte si tú no estás consciente de que necesitas hacer un trabajo interno, un trabajo contigo. Y eso está muy relacionado a la salud mental. Está muy relacionado a Absolutamente. todo esto que hoy está sobre la mesa y que es tan importante en todos los ámbitos de la vida, porque definitivamente sin salud mental no hay salud física, va muy de la Exactamente. mano. Y esto es importante que cada quien lo entienda. La autogestión es importantísima y por eso esto que estamos conversando también nos lleva a poner el dedo hacia acá, no poner el dedo hacia allá, porque esto es responsabilidad personal. Por eso al principio mencionaba, tenemos dolores en común, pero todos somos seres independientes que tenemos la tarea de ir entendiendo cómo estos niveles nos pueden ir afectando y cómo logramos pasar al siguiente. Entonces, Ujú. cuando identificamos desde la oscuridad
todo esto que como ser humano nos plantea y nos lleva a cuestionarnos, una vez haces la toma de conciencia y entiendes que no necesariamente eso que te estás contando, que te estás diciendo, es la verdad, comienza a darse un despertar, pero ese despertar hay que entenderlo desde dónde, desde el reconocimiento, desde la aceptación y desde el duelo. Esto es una pérdida. Salir de un empleo es una muerte, si se quiere, porque estás dejando allí algo que tú entregaste, algo que debía ser tuyo según tu lógica y según lo que tu cerebro te estaba diciendo, y que de repente te dicen, te lo quito. Y a mí me sucedió eso. Yo me identifiqué con el cargo, con el nombre en la puerta, con el salario y con el reconocimiento. Y cuando me lo quitaron, o sea, me lo pidieron de vuelta, esto fue como una pataleta de niñito en supermercado, ¿sabes? O sea, no puede ser, esto es mío. ¿Y qué sucedió? Que la vida, como la mamá, me dijo, ¿sabes qué? Llora, patalea, dale, yo te espero aquí a cuando tú decidas calmarte y me cuentes qué sientes para yo contarte cómo te puedo ayudar. Y eso me generó un desencuentro al principio, pero me permitió internalizar todo lo que me estaba sucediendo y entender que si yo continuaba luchando contra lo que estaba sucediendo, luchando contra eso que yo no había organizado en su momento, luchando contra la realidad que era eso y no era ninguna otra, yo estaba pretendiendo cambiarla a la fuerza, pues eso me iba a llevar a colapsar. Y mi cuerpo comenzó a presentarlo. Y entendí que sí necesitaba llorar, y sí necesitaba pelear, y sí necesitaba, pues durante un ratito de ir al mundo, pero ese no era el punto a quedarse. Y eso me llevó a irme hacia otro lado, transitando la pérdida, transitando todo lo que estaba sucediendo, entendiendo que me estaba viendo desnudo frente al espejo y el mundo me estaba viendo desnudo. Y eso es complicado porque inmediatamente te pone en el terreno de la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad en nuestra cultura, en nuestras creencias, está muy condicionada, está minimizada. Y lo que no hemos entendido es que la vulnerabilidad es un superpoder. El ser vulnerable es un superpoder, porque nos está mostrando de la manera más pura el cómo somos, el de dónde estamos. Nos lleva a mostrar que no necesariamente podemos con todo, aunque nuestro cerebro nos lo diga todo el tiempo que sí puedes, que dale, o sea, móntate el trabajo encima, móntate las responsabilidades encima que tú puedes, pues la verdad es que no podemos. Y cuando tú te das cuenta de que eso es verdad, comienza a cambiar. Héroe no es el que se monta las responsabilidades y resuelve y sale sin una arruga. Héroe es el que está dispuesto a un muerto del miedo, a un muerto del susto, a pararse enfrente y asumir la responsabilidad y hacerse cargo de la situación. Ese es el verdadero héroe. Es como el Chapulín Colorado, ¿no? Bueno, ahí se me salió la cédula. Pero es ese antihéroe, es ese personaje que tiene la capacidad de decir, voy, me hago responsable y me lo traigo para este lado. Entonces, debemos entender que los seres humanos no podemos avanzar solos, así querramos creerlo. Nosotros necesitamos de los demás y que también debemos entender que se vale levantar la mano, pedir ayuda. Y la vulnerabilidad es eso, la vulnerabilidad es un amplificador que le cuenta al mundo que estamos en una posición que no podemos llevar adelante, que no estamos dispuestos, que no tenemos la capacidad. Y es tan ruidoso que seguramente muchas personas lo van a escuchar y se van a acercar a darte la mano, pero nadie se va a acercar si tú no estás en esa vulnerabilidad y te lo permites. Entonces, cuando llegas allí, te das cuenta de que todo puede transformarse, de que todo puede cambiar y que puede funcionar a tu favor. Y es importante entender el tiempo interno, entender que las cosas fluyen de una manera que tu cuerpo te dice. El cuerpo no te dice mentiras. Lo que sucede es que entramos en desesperación. A mí, ¿qué me sucedió? Yo salí
y me encontré en ese mundo, pero de posmuerte, y me di cuenta que arranqué en un rush, en una necesidad de que todo sucediera ya. Todo tenía que pasar ya y como yo decía. Y entré en la desesperación, entonces entré en la preocupación del dinero, de las cuentas, de todo lo que tenía acostumbrado a mi estilo de vida. ¿Qué va a pasar con eso? No, yo tengo que conseguir el trabajo ya. Y me presioné y entraba en procesos y avanzaba y las cosas no terminaban de darse. Y yo decía, ¿pero por qué? Y hay una cosa que es importante y es que nosotros proyectamos también ese desespero y esa necesidad cuando entramos en una entrevista, cuando entramos a una conversación. Y sin querer queriendo estamos dejando el caminito de ese fantasma que nos estamos construyendo aquí del no voy a lograrlo, no voy a poder, lo transmito a través de la comunicación no verbal. Y por eso es tan importante que ese tiempo interno comencemos a manejarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú logras entender que hay un ritmo, que hay una manera de manejarte y que el tiempo es el que te puedas dar desde la sinceridad, tu cerebro comienza a relajarse. Porque realmente cuando estamos en estado de estrés, tenemos secuestrada la glándula. Hay un secuestro de la glándula pineal. La glándula pineal está en el centro del cerebro y tiene el tamañito más o menos de una almendra. Esa glándula, para ponerles un ejemplo cómo funciona, es la que está activa para protegernos ante cualquier peligro. Es la glándula que se activa para protegernos, para cuidarnos. Por ejemplo, tú vas cruzando una calle, vas distraído y viene un auto por un lado y no te das cuenta y de repente no sabes de dónde se te activa un chip que te hace saltar del otro lado y te salvaste. A eso es lo que llamamos secuestro de la glándula. Inmediatamente se le quita todo el poder a la conciencia de tomar decisiones y hay algo que te activa para salvarte. Cuando estamos en estrés y nos mantenemos en estado de alerta, estamos todo el tiempo estresados y nos estamos envenenando porque esa glándula genera cortisol y estamos alerta, esperando a que en la próxima esquina nos salga un león. Y eso es lo que nos sucede en estos procesos. Pero cuando tú logras tomar conciencia, haces tu duelo, aterrizas y nos liberamos de eso que nos agobia, tu cerebro comienza a generar una transformación. Inmediatamente comenzamos a conectar a través de las endorfinas con ese bienestar, con eso que nos permite estar un poco más tranquilos y a la vez, estando en un estado de tranquilidad el cerebro comienza a generar nuevas redes neuronales y las redes neuronales nos permiten hacer sinapsis, generar conexión, entender y allí es cuando comenzamos a entender el mensaje. Esta situación que me está contando, que me está mostrando, que tengo que aprender de ella. Y cuando comenzamos a verla desde el otro lado, ya no desde el dolor per se, sino desde el mensaje, comienzan a aparecer muchos regalos. En mi caso aparecieron un montón, pero uno de los que más me sorprendió fue el darme cuenta que yo ya llevaba un buen tiempo queriendo no estar en donde estaba. Tenía tiempo deseando hacer una cosa diferente que me llenara. Pero desde el ego, desde la estabilidad, desde la tranquilidad, yo seguía sentado en un sitio y en un cargo que no me estaba aportando nada, pero simplemente me estaba dando esa estabilidad económica y esa estabilidad de representatividad, pero no estaba tranquilo. Y muchos de nosotros caemos allí, en la comodidad. ¿Cuántas personas no conocemos que se la pasan quejándose de lo que hacen, de dónde están, de su jefe, de lo que les sucede, pero se niegan a dar el paso por miedo? Y algo que aprendí también es que la vida te va poniendo mensajes y si tú los obvias, en algún momento aparece y te dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que parar. Y vamos a parar de manera radical para que realmente entiendas hacia dónde tienes que ir. Y eso me pasó. Me di cuenta que los 20 de años que llevaba yo haciendo mi tarea muy bien hecha en el mundo que conocía, ya habían cubierto la cuota. Y me di cuenta que era momento de abrir un nuevo capítulo. Y eso no quiere decir que tenía que borrar lo que había aprendido. Por el contrario, me traje todo ese aprendizaje, lo reconceptualicé y lo traje a este nuevo momento de vida.
Pasé de ser publicista, comunicador, a ser coach ejecutivo, pero entender desde un lado completamente diferente que mi propósito había cambiado y que ahora necesitaba hacer algo diferente. Para muchas personas ese cambio puede aparecer y entenderlo también, voy a una nueva oportunidad, a algo que ya sé hacer, pero lo puedo hacer mejor desde este nuevo lugar. Y lo vas a hacer muy bien siempre y cuando conectes con esa voz interior. Y otras se van a sorprender, como me pasó a mí, que definitivamente mi ciclo había terminado en ese puntito y que no estaba mal y que siempre se vale volver a empezar. Y esa concepción hay que tenerla para poderle dar el giro a la vida y que nos pueda llevar a un momento diferente, siempre desde la paz mental y desde entender que tiene que haber una sincronía de pensamiento, una sincronía con el sentimiento. Y a partir de allí, entrar entonces a retomar el coraje, a hacerte fuerte y a entender que eso que te está pasando está bien y dejar la duda y saltar y soltar. Y seguramente de esa seguridad vas a entender y vas a encontrar que esos nuevos momentos siempre se pueden dar, pero hay que estar muy centrado en uno mismo. Así que, ¿cómo lo ves? Y cómo pueden facilitar estos procesos individuales las organizaciones, ¿no? Eh, por empezar, tomando conciencia de que en general los procesos de salida van acompañados de outsourcing, especialmente de un nivel para arriba, pero son a posteriori del despido, ¿sí? Entonces, en esos encuentros de outsourcing, generalmente el coach acompaña a quien perdió el trabajo, a quien está en duelo, a quien está en vulnerabilidad, totalmente secuestrado por su amígdala, y trata de hacerle entender que está lleno de fortalezas y lleno de oportunidades. Con lo cual, digamos, quien atraviesa el proceso de outsourcing recibe como una especie de premio consuelo y se queda como, de alguna manera, amparado en este acompañamiento, pero con un profundo dolor, porque no fue elegido. No fue elegido, ¿sí? O fue elegido para salir. No fue el elegido para quedarse. Acá es donde otra vez aparece, entra y sale este tema del síndrome del impostor, y en donde me pregunto o afirmo, lamentablemente, que no soy suficiente, que si hubiera sido suficiente me hubiera quedado. Y esto es porque estamos atravesados, estamos educados en un paradigma de escasez, ¿sí? En donde siempre nos falta algo para ser como tenemos que ser. Y en realidad, cuando nosotros empezamos a comprender que somos suficientes, somos suficientemente buenos, somos suficientemente comprometidos, somos suficientemente honestos, suficientemente trabajadores, suficientemente todo lo que quiero ser y puedo ofrecer, es cuando yo me puedo parar en mis fortalezas. ¿Por qué esperar a estos procesos de autoconocimiento en situaciones de duelo? ¿Por qué las organizaciones no tienen previsto planes de formación, encuentros de desarrollo personal, en donde los colaboradores puedan reconocerse valiosos y suficientes aún en situación de trabajo, tanto como para que puedan elegir libremente si van a permanecer o no? Y en la organización. Esto puede ser un poco, digamos, controversial lo que digo. En lo personal, prefiero en mi organización que quien esté quiera estar y no que decida estar por estar en zona de confort. Con lo cual, empoderaré a mi recurso, a mi colaborador, para que sea lo suficientemente potente, lo suficientemente autoconocido, lo suficientemente autorregulado para que elija por vocación y no por necesidad. Esta es una cultura de desarrollo de la organización, en donde en el cuadrante de el que no quiere y no puede se va solo, y yo ni siquiera tendría que pasar por procesos de desvinculación. Si yo tuviera a mis empleados suficientemente empoderados, con una visión macro del panorama y una visión micro de su mundo interno, la gente sería muchísimo más responsable de su destino, de su sanidad, de su bienestar, y elegiría libremente quedarse o irse, sin tener que atravesar estos procesos inconscientes, en donde a veces la vida de afuera te pone, te obliga, y te encontrás como desnudo, vulnerable, porque no tenés idea de quién sos ni hacia dónde te dirigís. Entonces, nuevamente, como actor social, conglomerante de seres humanos, la organización debería tener responsabilidad del desarrollo de sus recursos humanos,
en un sentido amplio, no solamente en un sentido técnico, en un sentido humano, en un sentido profundo, en un sentido cabal, en donde yo libero al colaborador con su libre elección de quedarse o de irse, ¿sí? Y entonces todo es más ecuánime, es más equilibrado, es más orgánico, porque el que necesita irse se va, ¿sí? Y muchas veces ni siquiera la organización se ve obligado a invitarlo a irse. Entonces, una nueva mirada de la cultura organizacional. Empodero adentro, no facilito después. No los tengo cautivos, sosegados, callados, ciegos. Los empodero para que elijan su propio camino. Y tendré la contraparte, tendré que ser tan interesante como empresa para que quieran seguir eligiéndome y quedarse, ¿sí? Y esto me parece un verdadero desafío, porque si no vivimos con una calidad a medias, vivamos con calidad, organizativamente y también en la dimensión individual. Seamos conscientes, ¿m? Abracemos nuestras vulnerabilidades, desarrollémoslas, ¿sí? Para estar lo más completos posible, porque la vulnerabilidad también viene a partir de la falta de dominio interno, cuando yo no puedo alinear mi coherencia con mi consistencia, por eso me siento vulnerable, porque cuando yo estoy alineado entre lo que pienso, digo y hago, soy invencible, soy muy fuerte, ¿sí? Pero para eso se necesita un largo camino de conocimiento y de autorregulación de comportamientos. La organización debería tener entre sus planes más valiosos el empoderamiento emocional, psíquico y de autoconocimiento de sus recursos humanos. Y todo lo demás, y me refiero a los resultados del negocio, sería una consecuencia absolutamente natural. Es así. A mí me encanta lo que dices porque lo llevo también al plano intermedio. ¿Cuál es el plano intermedio? Cuando yo estoy enfrentándome a una entrevista de trabajo. Mm. Cuando la persona llega sintiéndose evaluada con la cabeza agachada porque llega como pidiendo un favor, llega sintiendo que todos los ojos están sobre ella y pierde su valor. Una entrevista de trabajo, al menos los primeros momentos, son un juego de ping-pong. Es como salir con alguien la primera vez. Tú no vas y sales con alguien y le metes un mazazo en la cabeza y le dices, te llevo porque me caes bien. Tú llegas a interactuar y a conocernos. Me invitas a una entrevista, me invitas a charlar. Yo te voy a contar quién soy, de dónde vengo, con qué sueño, qué espero, pero yo también tengo que preguntar cuáles son tus valores, tú cómo piensas, cómo vives, y busco que mis valores y tus valores hagan un match, porque no es ir a conectar por conectar, no es tener un empleo por tener un empleo, es conseguir un espacio donde naturalmente tú puedas desarrollarte y donde naturalmente la empresa reciba de ti todo lo que necesita. Y ahí es en donde hay un desencuentro increíble desde el momento uno, tanto de la empresa hacia el interesado como del interesado hacia la empresa, ¿no? Entonces son puntos importantes que van mucho dentro de toda esta formación y esta seguridad que debemos tener al momento de avanzar en lo que es el cambio, lo que es la transición. Entonces, cuando estamos en esta parte claroscura y entendemos que podemos retomar el coraje desde la conciencia, inmediatamente vamos a un siguiente nivel, que es el de la luz, por llamarlo de alguna forma, y es el dejarse ver. Una vez tú ya estás claro, clara en lo que quieres, o por lo menos tienes cierta sincronía en eso que va acercándose, el camino se va abriendo y va a permitir que tú tengas coherencia en pensamiento, en sentimiento y en acción, porque ya estás seguro, ya no hay tanta duda, ya sé en dónde estoy. No es fácil muchas veces hacerlo, a mí me costó un poco, sobre todo en el caso de romper ese personaje ya conocido, ese Fabián que se movía en un mundo y que ahora decidió presentarse en otro. Ese es otro proceso, ese es otro tema interno que es el lidiar con el personaje y cómo me despersonalizo para poder entender que eso es lo que hoy me mueve hacia un siguiente nivel
y lo que me permite crecer. Y cuando te dejas ver, entonces caes a entender que hay nuevas situaciones y hay nuevas reglas. Seguro vas a salir al mundo sintiéndote desnudo, sintiéndote un bicho raro, dándote cuenta de que no necesariamente lo que hay afuera es lo que conoces y eso genera incomodidad. Y hay que entender que no te van a ver como tú crees que te ven, te van a ver como tú te sientes, tú proyectas, como es adentro es afuera. Si tú vas seguro, te van a dar una mejor lectura. Y no hay que encerrarse de nuevo, hay que entender que al salir hay nuevas reglas, hay nuevas herramientas. Y no es encerrarse, no es replegarse en ese miedo y en la duda y en la rabia, sino es decir, listo, ¿qué hago con eso? Comienzo a prepararme, hago un benchmarking, entiendo qué está sucediendo en el mercado, qué está pasando conmigo, cómo es ese entorno y trato de buscar la mejor manera para llegarle a entender en qué soy bueno. Porque cuando estamos en medio de ese dolor y en medio de esa búsqueda, la cabeza se va por diferentes direcciones. Y en qué soy bueno es importante seleccionar y enfocarte en algo. Yo la mayoría de las personas con las que trabajo, cuando se acercan para que trabajemos en esos procesos de cambio profesional regularmente, le digo, bueno, listo, ¿qué tienes tú? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu valor diferencial? Y gran parte de las personas me dicen, no, es que yo hago de todo, yo hago esto, hago lo otro, me he metido acá, y lo he hecho así toda mi carrera. Y hoy la profesionalización y la especificidad de lo que tú haces es vital, porque la competencia es gigante. Por eso es que es importantísimo que desde ahora, desde la seguridad de lo que tenemos o de la situación en la que estamos, de cambio hagamos un alto y entendamos que no somos toderos, es seleccionar aquellas fortalezas, eso que sabemos que podemos hacer muy bien para comenzar a construir a partir de ahí y crear ese factor diferencial de cara al mercado. Porque si no vamos a estar repitiéndonos en el loop. Y una vez entiendes cuál es ese atributo que te diferencia, entonces vamos al siguiente nivel que quizás es el más complicado y es la negociación interna. La negociación interna dentro de todo este proceso es una confrontación porque es una pregunta trascendental. ¿Qué estás dispuesto a hacer para ir al siguiente nivel? ¿Qué estás dispuesto a dejar de lado? ¿Qué estás dispuesto a transformar? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Porque muchas veces cuando salimos de ciertos cargos o ciertos momentos, pues vamos con eso que teníamos, ¿no? No, yo tenía este paquete de beneficios, yo hacía esto, podía hacerlo acá, entonces me voy con todo el armamento de frente, tratando de enamorar desde mi posición. Y resulta que primero la negociación conmigo, yo como ser humano, ¿qué estoy dispuesto a dejar de lado para permitir que las cosas avancen? La negociación no es con la compañía, no es qué tanto logras con el personaje que te está entrevistando, es lo que logras contigo para congraciarte, para poder manejar las expectativas, para poder manejar la frustración y entender que esto no es personal, porque tendemos a tomarlo de esa manera, que es personal. Entonces soltamos y mandamos al carajo a la gente y no puede ser posible. No, 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 es contigo. ¿En dónde estás? ¿Qué tan dispuesto estás a negociar? Y ahí, una vez lo tengas claro, puedes dar el siguiente paso. Y ese siguiente paso está en aprender a levantar la mano. Porque cuando tú estás seguro de cuánto puedes dejar de lado para transformar, inmediatamente vuelves a la vulnerabilidad y comienzas a unirte a esa red de apoyo. El asset más importante que tenemos nosotros es el networking, esas relaciones que hemos construido a lo largo del año. Ese es el porcentaje más alto que nos puede permitir enfocarnos en el éxito, nuestras conexiones. Por eso es tan importante que volvamos hoy a entender a quiénes tenemos, quiénes son los que nos pueden extender una mano, quién nos puede ayudar. A mí me costó muchísimo, desde el ego nuevamente, el golpear las puertas en un principio, porque era mostrarme
que había fracasado, que era vergüenza, no puede ser, y me perdí un momento y eso me retrasó mi punto. Y cuando dejé de echarme ese cuento, que era el más fuerte, como por arte de magia comenzó a aparecer gente dispuesta a ayudar, dispuesta a generar más conexiones. Y también sucede una cosa maravillosa, que empiezas también a desmitificar personajes. Aparecen esos tipos, esas personas que no te aportan nada en la vida y que son los primeros en desaparecerse, y eso te ayuda también a limpiar el entorno y agradecer que hayan pasado por tu vida, pero toca verlos con otra visión. Y realmente esa red de apoyo estaba también en mi entorno, en los amigos, en la familia, y el lograr establecerlo para poder calmar, para poder tener la cabeza un poco más abierta. Y eso para mí fue un gran apoyo desde lo personal y desde lo profesional. Sin embargo, llegué a un punto en que necesité explorar algo más, y fue el acompañamiento de un profesional, de alguien que desde su neutralidad pudiera ayudarme a ver un panorama más abierto, que me permitiera desde la confianza de estar trabajando en lo neutral, el poder ser un poco más vulnerable y no quedarme con nada, porque muchas veces cuando estamos hablando con los conocidos, con la familia, soltamos lo que queremos que escuchen, pero no necesariamente estamos contando la realidad, y eso se nos queda. Y por eso fue que para mí el trabajar con un coach en su momento me ayudó muchísimo a avanzar y a ganar el espacio, el tiempo que había perdido durante todos esos meses, pero haciéndolo desde la conciencia. Y ese acompañamiento realmente comienza a prepararte para el siguiente nivel, que es el prepararse para actuar, es el salir. Entonces, todo eso que hemos estado hablando hoy parece un montón de cosas, pero es apenas la puntita del iceberg. Esto tiene muchísimo trabajo, tiene muchísimo tiempo, tiene muchísima dedicación, y es lo que nos lleva realmente a entender hacia dónde queremos y cómo queremos hacerlo. Y por eso desde las organizaciones, pues también es un punto vital de cómo podemos empoderar a la gente. Y desde la organización nosotros deberíamos tener mucho cuidado cuando recibimos a un candidato que perdió el trabajo, ¿sí? En realidad debemos ser cuidadosos con todos, pero con aquellos que han perdido el trabajo un poco más. Habitualmente, y para mi disgusto, la carrera de recursos humanos dentro de una organización se considera que en selección de personal es el primer escalón. La gente más junior va a selección de personal. Me parece un error gravísimo, ¿sí? Debería ser gente trabajada, madura, conocedora de sí mismo, porque tiene que albergar un otro en una situación de altísima vulnerabilidad, en donde se siente un impostor y está necesitado de aprobación ajena. Entonces, como organización, nosotros tenemos que asegurar que la recepción de los candidatos sea un ámbito de seguridad emocional, en donde podamos darles un abrazo de bienvenida solamente por estar en la entrevista, en donde seamos respetuosos al preguntar, en donde sepamos que esta persona viene con una mochila llena de prácticas, técnicas y culturales que arrastra de otra organización y a la cual se aferra porque es lo único que conoce hasta el momento. ¿Cómo invitarlo entonces? ¿Cómo hacer para mirarlo a los ojos y que pueda entregarnos esta vulnerabilidad y tener un encuentro de persona a persona, no de selector a postulante, ¿no? Un encuentro humano para ver si podemos acompañarnos mutuamente en este camino, ¿no? Alguien busca trabajo, la empresa necesita un empleado, será que podrá ser o no? Muchas veces, yo hace muchos años hacía selección de personal y era extremadamente cuidadosa. Cuando me daba cuenta que el postulante no iba a avanzar, y siempre que la situación lo permitiera, daba el feedback en el momento, ¿sí? Un poco habiendo aprendido de ese gerente, en donde devolvía la dignidad, devolver la dignidad y decir, para este puesto no, pero igual sos suficiente. Habrá que ajustar algunas cosas, o habrá que buscar otro puesto, o habrá que buscar otra compañía. Esto en términos de empresa en proceso de selección. ¿Qué pasa si finalmente selecciono el candidato? Digo, bien, me lo traje, entró, ¿sí? Candidato contento, empresa contenta.
¿Qué pasa que tantas veces los ingresantes se desmotivan tan rápidamente antes de que consolide el contrato psicológico, que trata aproximadamente de unos 3 meses, en donde la consolidación emocional, ¿no? La adaptación emocional tiene lugar? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, puede ser que haya mucho cuidado en términos de selección o procesos de selección, pero después no hay cuidado en los procesos de inducción. La inducción es parte del proceso de selección, es una obligación de la organización acompañar al candidato a que se inserte en la cultura organizacional. Esto está tremendamente abandonado. Nuestro colega Javier Bonache, que escribe en LinkedIn y está haciendo unas investigaciones muy interesantes sobre por qué la gente se desmotiva tan rápidamente ni bien entra a trabajar. Bueno, pues a mi entender tiene que ver con estas cosas, esta falta de cuidado de acompañamiento emocional, de acompañamiento técnico. Nos escuchamos, pero montones de veces que el primer día de trabajo, quien ingresa no tiene su ordenador asignado, su silla asignada. Nadie, no hay una agenda de quién va a comer con él la primera semana, ¿no? Le ponen los manuales arriba de la mesa para que lea durante toda una semana, poco contacto humano, porque estamos tan ocupados persiguiendo los objetivos que nos olvidamos de las personas. Es importantísimo que en la primera etapa aquel que se incorpora a la organización y especialmente aquel que viene con un dolor de pérdida sea contenido emocionalmente, le sean dadas las herramientas necesarias, tenga la visión macro de la empresa, hacia dónde se dirige, por qué se lo contrata, cuál es su misión, cuál es su valor agregado. Todas estas cosas que parecen obvias no suceden en los procesos de inducción. Entonces, otra vez, el sujeto estará contento por su salario económico, pero dudará de su salario emocional, porque hasta que lo alcance pasará algún tiempo y tendrá que construirlo solo, ¿sí? O con la ayuda de algún buen samaritano que se apiade de él. Esto no puede ser librado al azar en la cultura organizacional. Tiene que estar pautado, tiene que estar escrito, tiene que estar organizado. Tenemos que cuidar a los recursos que entran a la organización. Son personas, personas que vienen a desarrollarse, personas que vienen con su mundo interno, personas que quieren contribuir. Pues tenemos que ser agradecidos y recibirlos como corresponde, asegurar el tránsito, asegurar la inserción, asegurar que todo ese esfuerzo económico, de tiempo y de energía que se gasta, que es muchísimo en los procesos de reclutamiento y selección, dé frutos para ambas partes. Así que bueno, esa será la parte luminosa de la empresa cuando el profesional entra, pero la empresa lo recibe como se merece, como un ser humano en búsqueda de su nueva identidad laboral y de su nueva construcción de personal. ¿Eh? Para completar ahí lo que tú dices, yo diría que la empresa nos puede olvidar, pero no nos podemos olvidar nosotros de nosotros mismos. Por supuesto, por supuesto, Y aquí es en donde realmente cobra sentido todo esto. Esta conversación que estamos teniendo hoy, más que enfocarse a la empresa, está enfocada en cada uno de las personas que totalmente, hoy quisieron venir aquí a acompañarnos, porque definitivamente la responsabilidad está en nuestras manos. Hay que empezar a soltar esa creencia de que otros tienen que cuidarnos, otros tienen que hacer el trabajo. No, si queremos avanzar, cambiar, transformarnos, empieza aquí. Y como todo lo que empieza aquí, también termina todo aquí. Así que cuidémonos, entendámoslo. Y la idea de esta conversación al final es mostrarles desde nuestra experiencia este poquitito de un gran iceberg, que es lo que significa esa transición profesional, este cambio. Esto tiene muchas más historias y de aquí en adelante viene luego el cómo te presentas, el cómo lo haces, cómo lo manejas de cara al mercado. Esto tiene mucha tela para cortar, pero la idea era hoy sí, dejarles como una gran idea y contarles que personas como Lina, personas como yo, estamos hoy en el mercado dispuestos y abiertos a apoyar, a acompañar y que a veces nosotros desde esa soledad, desde ese miedo, no sabemos a dónde buscar, pero tampoco sabemos a quién preguntarle, porque además preguntar
nuevamente, es caer en vulnerabilidad y da vergüenza y no sabemos cómo hacerlo. Así que hoy queríamos contarles todo esto, presentarles, decirles que cuentan con nosotros. Obviamente pueden quedarse con nuestra información, nuestros correos electrónicos y desde aquello que les resonó, aquello que les movió, pues les invitamos a que nos escriban. Sí, y podemos abrir ahora un pequeñito espacio si alguien quiere hacer una pregunta. Por supuesto, no nos queremos atrasar. Pequeño digo por no atrasarlos a ustedes, no por nosotros. ¿Alguien querría hacer alguna pregunta o algún comentario? Déjame voy Si por alguien quiere escribir aquí. en el chat o abrimos micrófono, como quieras. Podemos abrir micrófono, puede ser como mejor les parezca. Si desean, si tienen preguntas, aquí estamos. Y si no, también se vale. Vale. ¿Quieres hablar iPhone 30 o no? Que te veo ahí. Pero Sí. no, ¿me estás escuchando? Sí, Sí, sí. vi la Vale, luz que vale. se puso en tu cuadrante, por Mira, eso tiene que me quería saber. parece súper interesante todo lo que acaban de exponer y yo te lo doy desde otra óptica. Yo fui directora de talento humano 20 años de una empresa de 1.300 trabajadores. Entonces me parece muy interesante esta óptica de ustedes porque a veces uno desde esta dirección de personal a veces no nota ciertas cosas y me encantó lo que tú dijiste, Lina, lo que Fabián dijo por supuesto también, pero tú dijiste hay que tener trabajadores que estén muy seguros de sí, más o menos las palabras eran para que den lo mejor, pero gente que no solo esté sintiendo que tiene que quedarse ahí quieta, sino que dé lo mejor de sí y se sientan valiosos. Eso me parece muy importante, que a veces las empresas no trabajamos o desde las empresas no se trabaja mucho en esa valía al trabajador, sino más bien se ocupa uno desde la empresa a que las personas den lo mejor de sí para la empresa, pero no para ellos. Exacto. Es lo que quiero resaltar. Gracias, querida. Muchas gracias. Gracias. Sí, hay un falso concepto todavía de que si el empleado está de alguna manera sometido, entonces lo tengo asegurado, ¿sí? Y que Suena horrible, pero es verdad. claro, que empoderarlo, después va a venir a pedirme cosas o va a venir a exigirme cosas, y es justo al revés, ¿verdad? Si está empoderado, Claro, tendrá más raíces en sí mismo y será más consciente de sí mismo. Habrá menos demanda y más madurez emocional. así es, así es. Muchas gracias. Gracias a ti, preciosa, Gracias. por hacer un comentario. Gracias. Bueno, ¿Alguien más quiere decir algo? aquí escribe alguien, escribe. Acá todo lo que se plantea, dice Rafael, está escribiendo, gracias, gracias Cora, que te pareció interesante, gracias Rafael. Rafael dice, todo lo que plantean define no solo el cambio y los nuevos tiempos, sino de la necesidad de cambiar desde adentro para poder ser, sí, sí querido Rafael, es una tarea ciclópea, eterna, infinita, solitaria y dolorosa, pero inevitable. Es inevitable si quieres ser libre Y que o no se acaba, suficientemente libre. y que no se acaba. Consigues una respuesta y te cambian las preguntas, pero precisamente ahí está el juego. Así que de verdad, pues queremos agradecerles a todos el tiempo, la apertura, la disponibilidad, la disposición y esperamos que podamos encontrarnos nuevamente. Seguiremos generando estos espacios de encuentro y de verdad, pues un millón de gracias por estar presentes el día de hoy. No sé, Lina, si Sí. quieras decir algo más. Y estamos en LinkedIn, escriban y intercambiemos opiniones, hagamos comunidad, intercambiemos opiniones, ¿sí? Porque es conversando cuando uno obtiene claridades, ¿sí? Es con el otro que uno obtiene claridades y toma conciencia, así que conversemos, ¿sí? Y muchas gracias por haberse unido. Y bueno, esperamos hacer alguna otra charla más adelante, ¿no, querido Fabián? Seguro que sí, Ya seguro que veremos sí. en nuestros encuentros informales qué sale entre el mate y el café colombiano y el mate argentino, que nos provoca hablar, ¿sí? Cosas buenas, Después le seguramente. damos formato charla. Sí. Bueno, un abrazo a todos. Gracias Abrazo, por que el estén bien, tiempo. Hasta gracias, pronto. adeu.